La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Hoy estudiaremos la lección número 7 de la fe de Jesús, que trae por título La salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es entonces la consecuencia final del pecado? La respuesta es la muerte. Porque Romanos 6:23 dice también, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué muere el ser humano? Porque el ser humano vive en pecado. Por eso Jesús vino a restaurarnos de la esclavitud del pecado. Porque un día podremos vivir allá en el cielo sin pecado. Porque cuando Cristo venga seremos levantados y seremos transformados, dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Puede el hombre, pregunta número 2, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22 dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, y aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Puede el ser humano resolver el problema del pecado? ¿Puede el ser humano limpiar o perdonar el corazón, la vida de un hombre y dejarlo sin pecado? No. El ser humano no puede resolver el problema del pecado. El problema del pecado lo puede resolver Cristo Jesús. Él es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Él es el único que puede limpiar nuestro corazón y tomar nuestros pecados y arrojarlos a lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Jesús para salvar al hombre? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión para la salvación del ser humano, la provisión que Dios hizo fue entregar a su propio Hijo. Hace 2000 años atrás, Cristo Jesús vino a esta tierra en forma humana. Estando en forma de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino a esta tierra y vivió como cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, aunque fue contado entre los pecadores, Cristo Jesús no cometió pecado. La provisión que Dios hizo para salvar al hombre fue entregar a su propio Hijo. ¿Y cómo describió? Pregunta número 4. ¿Cómo describió Cristo Jesús su misión? Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 19, verso 10, que dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo Jesús era buscar y salvar a toda la raza humana que se había perdido, hundido en el pecado. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo Jesús vino a rescatarnos de esa esclavitud y está dispuesto a limpiarnos de toda maldad.
Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado cuando estuvo en esta tierra en forma humana? Miren lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús fue tentado en todo, mas sin embargo, Cristo Jesús murió sin cometer pecado. ¿Cometió Jesús algún pecado? No. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Número 1, viviendo vida santa, perfecta en esta tierra. Y así sellando, pagando nuestra vida con su muerte. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Cristo Jesús vino a ponerle fin a la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Y ahora el que peca lo hace voluntariamente. Aquel que muere en pecado murió voluntariamente en pecado, porque Cristo Jesús ya vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Dice 1 de Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. ¿Qué es lo que aseguró nuestra salvación? La resurrección de Cristo Jesús. Ese domingo por la mañana, cuando salió de la tumba victorioso, venció a la muerte, venció al pecado y así nos ha hecho herederos de la vida eterna. Si Jesús venció al pecado como un ser humano normal como tú y como yo y salió victorioso, pagó nuestra deuda, nos libertó de la esclavitud del pecado, ¿qué debemos hacer ahora? Tenemos que aceptarlo como nuestro único Salvador personal.
Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que creer que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Debemos aceptarlo como nuestro único Salvador personal y también entregarle nuestra vida, nuestro corazón en totalidad. Que Dios te bendiga en esta hora.